Hace muchos años, cuando yo era apenas un niño, ocurrió algo en mi familia que nadie volvió a mencionar en voz alta. No porque lo hubieran olvidado, sino porque todos sabíamos que había cosas que era mejor no recordar. Esto pasó en una pequeña comunidad cerca de la costa, un lugar rodeado de selva y caminos de tierra donde por las noches casi no se veía ni una sola luz. Mi madre se dedicaba a preparar comida para vender. Todas las madrugadas hacía tortillas y atole, y mi hermana y yo salíamos a repartir los pedidos a varias casas del pueblo. Era una rutina simple, hasta el día en que llegamos a una casa que nunca habíamos visto antes. La casa estaba al final de un camino estrecho, rodeada de árboles secos. Las ventanas estaban cubiertas con tablas viejas y la puerta parecía a punto de caerse. Tocamos varias veces. Al principio no hubo respuesta, pero después de unos minutos escuchamos algo arrastrándose dentro de la casa, como si alguien caminara muy lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer muy anciana nos miraba desde la oscuridad. Tenía el rostro lleno de arrugas profundas y llevaba un rebozo negro que le cubría casi toda la cara. Sus ojos eran pequeños, pero brillaban de una manera que me puso la piel de gallina. «Pasen», dijo con una voz muy ronca. Dejé el dinero en el patio. Mi hermana y yo dudamos, pero al final entramos. El interior de la casa olía a humo y a algo podrido, mientras la anciana caminaba hacia la cocina. Nosotros miramos alrededor. En el patio había algo extraño en el suelo. Sabrá ceniza negra. Estaba dibujada una figura hecha con huesos pequeños y plumas quemadas. En el centro había una cruz torcida formada por patas de gallina. Mi hermana me miró, pero ninguno dijo nada. La anciana volvió con unas monedas y pagó las tortillas. Sin decir una palabra más, salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Nunca le contamos a nuestra madre lo que vimos. Pensamos que había sido algo raro, pero nada más. Nos equivocamos. Unos días después ocurrió algo que cambió todo. Mi tío trabajaba como conductor y todas las noches regresaba muy tarde por una carretera solitaria que pasaba entre los cerros. En esa noche era cerca de la medianoche. La carretera estaba completamente oscura. De repente, algo enorme cruzó el cielo y bajó en picada frente al coche. Mi tío apenas tuvo tiempo de frenar en el impacto contra el parabrisas. Fue tan fuerte que el vehículo casi se salió del camino. Cuando se bajó a revisar, vio lo que parecía ser un animal enorme, con alas negras, tirado en la carretera. Parecía un pavo salvaje gigantesco. Pensando que ya estaba muerto, lo envolvió con una camisa vieja y lo metió en la cajuela para llevarlo a casa. A la mañana siguiente, llegó a desayunar como siempre. Anoche me encontré un animal enorme en la carretera, le dijo a mi madre. Sí, todavía sirve. Podríamos cocinarlo para que no se desperdicie. A mi madre aceptó. Todos fuimos hacia el coche, pero cuando mi tío abrió la cajuela, nadie dijo una palabra dentro. No había ningún animal. En lugar de eso, había una mujer anciana. Estaba desnuda, cubierta apenas por la camisa con la que habían envuelto al supuesto animal. Su piel estaba llena de moretones y su cabello gris caía sobre su rostro. Pero lo peor fue cuando levantó la cabeza. Era la misma mujer de la casa abandonada, la misma que nos había comprado tortillas. Estaba viva. Sus ojos nos miraban uno por uno. Entonces habló con una voz débil. Llévenme a mi casa y olviden lo que vieron. Mi madre y mi tío estaban tan asustados que hicieron exactamente eso. La subieron al coche y la llevaron de regreso. Cuando llegaron, la anciana les pidió algo extraño. No cuenten esto a nadie, dijo. Si guardan silencio, nunca les faltará nada. Mi madre no aceptó nada, solo la de Yaren frente a su puerta. Y regresaron. Pensaron que todo había terminado. Pero esa misma semana empezaron las cosas extrañas. Primero llegó la fiebre. Todos en la casa enfermamos al mismo tiempo. Las noches se volvieron insoportables. A las 3 de la madrugada siempre escuchábamos golpes en el techo, como si algo pesado caminara sobre la casa. Algunas noches se oía el batir de unas alas enormes. Sin cono. Y una vez, mi tío juró haber visto una sombra parada en el patio, una figura encorvada con alas abiertas, mirándolo desde la oscuridad. Pocos días después, alguien fue a buscar a la anciana a su casa, pero la casa estaba vacía, a las ventanas rotas, a la puerta abierta. En el patio todavía estaba la misma figura de ceniza y huesos. Pero en el centro ahora había algo más. Una camisa manchada de sangre
misma con la que mi tío había envuelto al supuesto animal. Nunca volvimos a saber nada de aquella mujer, pero desde entonces mi tío jamás volvió a conducir de noche porque dice que algunas veces cuando pasa por aquella curva todavía ve algo volando sobre la carretera, algo enorme, algo que no es un ave, algo que lo está esperando. Cuando era más joven, me gustaba mucho pasar los fines de semana en la casa de mis tíos. Vivían en una zona tranquila, lejos del ruido de la ciudad, en una casa grande de 2 pisos que habían comprado muchos años antes. A mi tío tenía una profesión bastante seria, era abogado, pero en el fondo su verdadera pasión siempre había sido trabajar con madera en el patio trasero. Tenía un pequeño taller lleno de herramientas, tablas, barnices y muebles a medio terminar. Le encantaba crear cosas con sus propias manos. Yo pasaba horas ahí con él, aprendiendo a lijar, cortar y ensamblar piezas de madera. Decía que la madera tenía memoria, que si uno escuchaba con atención, podía saber de dónde venía el árbol. Siempre pensé que era solo una forma bonita de explicar su trabajo. Ahora no estoy tan seguro. Sus hijos eran mucho mayores que yo y casi nunca estaban en casa, porque ya se habían mudado con sus parejas. Por eso en la casa había varias habitaciones. Vacías. A veces llegaban primos o familiares a visitarlos y se quedaban algunos días. Una noche me tocó a mí y habíamos cenado temprano, y después de pasar un rato en el taller, viendo cómo mi tío terminaba una silla, me fui a dormir. No recuerdo exactamente qué hora era cuando desperté, pero estaba completamente oscuro. Al principio pensé que había sido un sueño, hasta que escuché algo. Era una voz muy baja que parecía estar rezando. Venía desde la sala. Eso me pareció extraño, porque mis tíos no eran religiosos. De hecho, siempre bromeaban con ese tipo de cosas. Me levanté y abrí la puerta de la habitación. El pasillo estaba vacío, pero la voz seguía ahí. Era como un murmullo constante, repitiendo palabras que no alcanzaba a entender. Caminé despacio hacia la sala cuando olí. El sonido desapareció en el silencio. Fue tan repentino que me hizo dudar de lo que acababa de escuchar. Miré alrededor. No había nadie. Pensé que tal vez venía de la televisión o de alguna radio encendida, pero todo estaba apagado. Entonces decidí ir a ver a mis tíos. Subí las escaleras lentamente hasta su habitación. La puerta estaba cerrada y desde dentro se escuchaban claramente sus ronquidos. Mi tía siempre roncaba fuerte, así que estaba seguro de que ambos estaban dormidos. No tenía sentido despertarlos. Regresé al pasillo para volver a mi cuarto, pero cuando estaba a punto de entrar, la voz volvió. Esta vez más cerca, mucho más cerca. Parecía que estaba justo detrás de la puerta de mi habitación. Abrí la puerta de golpe. Nada. Otra vez, silencio frustrado. Cerré la puerta y entonces los murmullos comenzaron otra vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí la puerta una vez más, esta vez lentamente, y fue entonces cuando lo vi en medio de la sala. De espaldas hacia mí, había alguien arrodillado. Llevaba una túnica larga con capucha. Parecía estar rezando. Pero lo peor fue cuando Kirill la cabeza, su cuerpo seguía mirando hacia el frente, pero su cabeza se torció completamente hacia atrás para mirarme a la cara. No era una cara, era una máscara de calavera. Cerré la puerta de inmediato. Me quedé apoyado contra ella sin poder respirar. Afuera se escuchó un ruido seco, como huesos golpeando el suelo. Luego pasos que se acercaban lentamente hacia la puerta, cada vez más cerca, cada vez más lentos, hasta detenerse justo al otro lado. No sé cuánto tiempo estuve ahí paralizado. Tal vez minutos, tal vez una hora, pero eventualmente el silencio volvió y el cansancio terminó venciendo al miedo. Dormí cuando empezó a amanecer. A la mañana siguiente, escuché a mi tío en su taller, trabajando como siempre. El sonido de las herramientas me tranquilizó. Durante el desayuno mis tíos notaron que estaba pálido. Les dije que había dormido mal, pero no me atreví a contarles lo que había visto. Durante los años siguientes, seguí visitándolos, pero nunca volví a quedarme a dormir, hasta 4 años después. Pero antes de que eso ocurriera, pasó algo más. Hace aproximadamente un año mis tíos tuvieron un accidente de coche. El auto volcó en una carretera. Mi tía llevaba cinturón de seguridad y apenas sufrió algunos rasguños, pero mi tío salió despedido del vehículo. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pasó semanas en coma.
Durante esos días toda la familia se reunía en el hospital, esperando noticias. Una noche empezamos a contar historias sobre él para distraernos. Fue entonces cuando uno de mis primos contó algo que yo nunca había escuchado. Una historia que ocurrió cuando mis tíos recién se mudaron a esa casa. En aquel tiempo, mi tío jugaba básquetbol por las noches, en unas canchas que quedaban a varios kilómetros. Para volver a casa, tenía dos caminos. Uno era largo pero iluminado. El otro atravesaba el viejo cementerio municipal. Una noche, decidió tomar el camino. Corton saltó por un agujero en la cerca y empezó a caminar entre las tumbas. La oscuridad era casi total. De pronto escuchó pasos. Frente a él, pensó que tal vez era otra persona cruzando el cementerio, pero cuando se acercó un poco más, vio varias siluetas en un grupo de figuras encapuchadas. Una de ellas encendió una antorcha y la luz reveló algo aterrador. Todos llevaban máscaras de calavera. En cuanto lo vieron, comenzaron a correr hacia él. Mi tío huyó desesperado. Entre las tumbas se podía escuchar sus pasos detrás, a sus respiraciones, a sus túnicas, arrastrándose por el suelo. Logró saltar la cerca y caer en la calle. Justo en ese momento, aparecieron unos jóvenes del barrio que iban caminando hacia las canchas. Ellos corrieron hacia el cementerio gritando insultos y golpeando la reja. Las figuras desaparecieron en la oscuridad. Desde entonces, nadie volvió a verlas. Cuando escuché esa historia en el hospital, sentí un frío terrible por la figura que vi aquella noche en la sala. Llevaba exactamente la misma túnica y la misma máscara, pero hay algo peor. A mi tío despertó del coma hace unos meses. Desde entonces dice que algunas noches escucha susurros en el taller, susurros que parecen venir desde dentro de la madera, como si algo siguiera intentando terminar aquel rezo. Hace unos 10 años trabajé en algo que pocas personas están dispuestas a hacer. Me dedicaba a cuidar a personas mayores que ya no podían valerse por sí mismas. Era un trabajo duro, pero también muy humano. En ese entonces, trabajaba junto con mi madre. Ella se quedaba durante la semana completa con los pacientes y yo la reemplazaba los fines de semana para que pudiera descansar. Así, trabajamos durante varios años. Conocimos muchas personas mayores, cada una con su propia historia, sus recuerdos y sus silencios. Pero hubo una mujer en particular que nunca he podido olvidar. Su nombre era Carmen. Tenía más de 90 años. Vivía en una casa antigua, de esas que parecen detenidas en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas y retratos familiares. Había relojes antiguos por toda la casa, pero curiosamente ninguno funcionaba según su guía. Su salud había empeorado mucho durante el último año, cuando empezamos a cuidarla. Carmen todavía podía hablar perfectamente y su mente estaba completamente lúcida, pero su cuerpo ya casi no respondía. No podía caminar. Necesitaba ayuda para comer. Paris, incluso, para cambiar de posición en la cama en los primeros meses. Todo fue normal, pero después comenzaron a pasar cosas extrañas. Una tarde, mientras yo le daba de comer, Carmen levantó la mirada hacia el techo y sonrió. «Llegaste», susurró con alegría. Yo miré alrededor pensando que alguien había entrado a la habitación, pero estábamos completamente solos. ¿Quién llegó?, le pregunté. Ella siguió mirando el mismo punto del techo. «Mi hermano», dijo. Pensé que nunca volvería a verlo. Me quedé en silencio. Su hija me había contado que su hermano había desaparecido cuando intentó cruzar la frontera. Hacía más de 50 años. Nunca volvieron a saber de él. Pensé que tal vez Carmen estaba confundida, pero aquello empezó a repetirse. Veces hablaba con su esposo fallecido, otras veces saludaba a su madre. Siempre era igual. Miraba hacia el techo, sonreía y empezaba a hablar como si alguien estuviera allí. En lo extraño era que en todos los demás momentos Carmen estaba perfectamente consciente. Podía conversar conmigo durante horas. Recordaba fechas, nombres, historias de su juventud. No parecía una persona que estuviera perdiendo la razón. Con el tiempo, esas visitas se volvieron más frecuentes. Una noche, incluso levantó la mano como si alguien estuviera tomándola. «No todavía», dijo. «Aún no estoy lista». Sentí un escalofrío. Intenté ignorarlo. Pero lo que ocurrió después fue mucho más perturbador. En una madrugada escuché ruidos en el pasillo. Pensé que tal vez era la hija de Carmen que había llegado de visita, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, algo más llamó mi atención.
La puerta de la habitación de Carmen estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Entré lentamente en Carmen estaba despierta, miraba hacia la esquina de la habitación, pero esta vez no. Sonreí y parecía asustada. ¿Los ves?, me preguntó. ¿A quién? Su voz temblaba. Ya no vienen solos. Sentí que el aire de la habitación se volvía frío. Miré hacia la esquina y durante un segundo creí ver algo, una silueta oscura parada junto a la pared. Parpadeé en la figura. Desapareció en esa noche. No dormí. A las semanas siguientes la salud de Carmen empeoró muy rápido. Era como si el tiempo estuviera corriendo más deprisa para ella. Cada día estaba más débil, pero las visitas continuaban. Hasta que llegó su última mañana. Mi madre estaba cuidándola ese día mientras le daba el desayuno. Carmen volvió a mirar hacia el techo, pero esta vez no habló con una sola persona. ¿Vinieron todos?, susurró. Según mi madre, su rostro se llenó de felicidad, como si estuviera viendo a alguien muy querido. Luego tomó una respiración profunda y simplemente dejó de respirar. Los paramédicos llegaron pocos minutos después, pero ya era demasiado tarde. En su familia dijo que había muerto en paz. Tal vez tenían razón, pero algo que nunca les contamos. En esa misma noche, cuando mi madre estaba recogiendo las cosas de la habitación, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era algún familiar, pero cuando salió a mirar, no había nadie. Entonces vio algo que la dejó paralizada. A la puerta de la habitación de Carmen estaba abierta, y dentro, la silla junto a la cama se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Mi madre juró que en ese momento escuchó una voz muy débil, una voz que decía: gracias por cuidarme. Nunca volvimos a trabajar en esa casa, pero hasta hoy me pregunto algo: si realmente los familiares vienen a buscarte cuando mueres. ¿Quiénes eran las otras sombras que Carmen decía ver? Porque estoy casi seguro de que no todos los visitantes venían por ella. Hace algunos años, el ciclismo nocturno se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos. La sensación de recorrer caminos vacíos, escuchar solo el sonido de las llantas contra el asfalto y el viento frío de la noche, era algo que me relajaba mucho. En la ciudad donde vivo, hay muchos grupos de ciclistas que salen por las noches a recorrer rutas largas. Una de las más famosas es un camino que atraviesa cerros y pequeños pueblos abandonados. Era miércoles por la noche cuando decidimos hacer esa ruta. Éramos 5 amigos. Planeábamos subir por la carretera vieja que lleva hacia las montañas y después bajar por un camino rural que termina en un pequeño pueblo. Los primeros kilómetros fueron normales. La subida era larga y cansada, así que el grupo empezó a separarse poco a poco. Yo me quedé un poco atrás porque quería mantener mi propio ritmo mientras pedaleaba en silencio. Empecé a sentir algo extraño. Era esa sensación incómoda de estar siendo observado. No. Los lados de la carretera había árboles muy altos y la luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar algunos metros. Varias veces miré hacia los lados, pero no vi nada, solo oscuridad. Pensé que era mi imaginación. Cuando finalmente alcanzamos la cima del cerro, nos detuvimos un momento para descansar. Uno de mis amigos mencionó algo curioso. Dijo que durante el descenso sintió como si alguien estuviera rodando detrás de él una bicicleta. Pero cuando miraba hacia atrás, no había nadie. Nos reímos. Pensamos que tal vez había escuchado el eco de nuestras propias ruedas. Después continuamos hacia un lugar que siempre visitábamos, una hacienda antigua, abandonada en medio del bosque. Era un lugar muy conocido entre ciclistas y exploradores urbanos. El edificio estaba medio derrumbado, pero todavía se podía entrar. Cuando llegamos, dejamos las bicicletas afuera y empezamos a explorar en el interior. Estaba cubierto de polvo, grafitis y muebles rotos. Nada fuera de lo común, hasta que llegamos al patio trasero. Ahí, el ambiente cambió completamente. En el suelo había velas derretidas, frascos rotos y símbolos dibujados con algo oscuro. Parecía sangre seca. Uno de mis amigos dijo que probablemente alguien había estado haciendo rituales de brujería. No era la primera vez que veíamos algo así en lugares abandonados, así que decidimos ignorarlo. Subimos a la parte más alta de la hacienda para tomar algunas fotos. Desde el techo se podía ver el bosque completo. Mientras bajábamos, uno de mis amigos se quedó mirando hacia el interior del edificio. ¿Vieron eso?, preguntó.
Ann dijo que había visto a alguien asomarse por una puerta, pero cuando fuimos a revisar, no había nadie para ese momento. Ya estaba oscureciendo. Decidimos regresar antes de que el camino se volviera demasiado peligroso. Tomamos las bicicletas y empezamos a bajar por el sendero como siempre. El grupo se fue separando. Poco a poco, yo quedé al final. El camino estaba casi completamente oscuro. Solo mi pequeña luz iluminaba unos metros. Adelante fue entonces cuando escuché algo, el sonido de otra bicicleta, el típico clic de la cadena y el roce de las llantas contra la tierra. Estaba seguro de que alguien venía detrás de mí. Pensé que tal vez uno de mis amigos había regresado por algo, pero cuando miré hacia atrás, no había nadie. Seguí pedaleando en el sonido. Continuaban ahora. Parecía estar mucho más cerca, tan cerca que podía escuchar la respiración de alguien detrás de mí. Aceleré. El ruido también aceleró. Sentía que la otra bicicleta estaba prácticamente rodando a mi lado, pero seguía sin ver a nadie. En el camino se volvía cada vez más oscuro. De repente escuché algo, más en una voz, muy cerca de mi oído, en un susurro. Cuidado. Giré la cabeza instintivamente y en ese momento perdí el control. La bicicleta derrapó y caí al suelo. Por suerte, no iba tan rápido. Solo me raspé el brazo y la rodilla cuando me levanté. Miré alrededor, no había nadie, y ni luces, ni bicicletas, solo el silencio del bosque. Terminé el camino, caminando hasta llegar al pueblo. Mis amigos ya estaban ahí esperándome. Les conté lo que había pasado. Nadie supo qué decir. Al día siguiente, decidí volver a ese lugar, pero esta vez fui durante el día. Quería entender por qué había perdido el control. Justo en ese punto, cuando llegué a la curva donde me había caído, lo vi. A un lado del camino había una cruz de madera con flores marchitas colgadas. Le pregunté y el hombre del pueblo que había pasado ahí me dijo que algunos años un ciclista murió en ese mismo lugar. Había bajado demasiado rápido durante la noche. Perdió el control en la curva y cayó exactamente donde yo me había caído. Lo encontraron al día siguiente, todavía con la bicicleta entre las manos. Cuando escuché eso sentí un escalofrío porque recordé el susurro en la voz que me dijo cuidado, justo antes de caer. Tal vez fue solo mi imaginación, o tal vez aquella noche alguien más estaba rodando conmigo, alguien que ya conocía muy bien esa curva mortal. Hace algunos años viajé durante una temporada larga a una ciudad del norte del país. Tenía familiares viviendo ahí y cada cierto tiempo iba a visitarlos para pasar vacaciones o trabajar unos meses. Una de las cosas que más me gustaba hacer cuando estaba allá era hablar con los taxistas. Siempre he sido un apasionado de lo paranormal y con el tiempo descubrí algo curioso. Los taxistas nocturnos casi siempre tienen historias extrañas que contar. Después de todo, pasan muchas horas conduciendo por calles solitarias, barrios viejos y carreteras oscuras. Una noche tomé un taxi cerca del centro de la ciudad. El conductor era un hombre mayor, de esos que parecen haber pasado media vida detrás del volante durante el trayecto. Comenzamos a platicar. Como siempre, terminé preguntándole si alguna vez le había pasado algo raro trabajando de noche. Al principio se rió, pero luego su expresión cambió un poco. Bueno, dijo, hay una historia que nunca le cuento a nadie. Entonces, empezó a relatar lo que le ocurrió. Varios años atrás, era una madrugada tranquila. El centro de la ciudad estaba casi vacío y él estaba pensando en regresar a su casa cuando vio a alguien parado en una esquina oscura. Era un hombre muy alto, demasiado alto. Estaba completamente vestido de negro y su cabello largo le cubría parte del rostro. El taxista pensó que tal vez había salido de alguna fiesta o de un velorio. El hombre levantó la mano pidiendo el taxi. Cuando subió al asiento trasero, dijo algo que al conductor le pareció extraño. Lléveme al camino del viejo cementerio. En ese lugar quedaba en las afueras de la ciudad. Casi nadie iba para. Hola de noche. El conductor le dijo el precio, esperando que el hombre cambiara de opinión, pero el pasajero aceptó sin discutir durante todo el trayecto. El hombre permaneció completamente en silencio. El taxista intentó mirarlo por el retrovisor varias veces, pero cada vez que lo hacía sentía una incomodidad difícil de explicar. Había algo en ese pasajero que no parecía normal. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la ciudad, el hombre habló otra vez.
Deténgase aquí en el taxi. Se encontraba frente a un terreno vacío al fondo. Entre árboles oscuros se podía ver la reja del viejo cementerio. En el pasajero le entregó un billete grande. El conductor bajó la mirada para buscar el cambio. En ese momento escuchó el sonido de la puerta trasera, abriéndose luego cerrándose. Pensó que el hombre había bajado pero cuando se giró para darle el cambio, el asiento estaba vacío. No había nadie. El conductor salió del taxi. Inmediatamente miró hacia el camino, miró hacia el cementerio, miró alrededor del terreno, pero el lugar estaba completamente desierto. Ni una sola persona. Lo más extraño era que el terreno estaba cubierto de tierra, suelta si alguien hubiera caminado por ahí. Debería haber dejado huellas, pero no había ninguna. Asustado, el taxista volvió a subir al coche y se marchó lo más rápido posible. Durante varios minutos, condujo sin mirar por el retrovisor hasta que finalmente reunió el valor. Cuando miró, sintió que la sangre se le congelaba porque durante un segundo juró ver una silueta sentada en el asiento trasero. Parpadeó la figura desapareció. En el resto del camino lo condujo sin detenerse. No paró hasta llegar a una gasolinera llena de gente. Quería estar rodeado de personas. Quería convencerse de que todo había sido su imaginación. Cuando terminó de contarme la historia, el taxista se quedó en silencio. Luego agregó algo más, algo que, según dijo, descubrió meses después. Una noche volvió a pasar por esa misma zona, pero esta vez era de día, y fue entonces cuando lo vio. A un lado del camino había una tumba pequeña, casi escondida entre la maleza. La lápida tenía una fotografía vieja. Cuando el taxista la miró con atención, sintió un escalofrío, porque el hombre de la fotografía era exactamente el mismo pasajero que había subido a su taxi aquella noche. Entonces, el conductor tiene una regla muy clara: nunca recoge pasajeros cerca de esa esquina, especialmente después de la medianoche, porque dice que algunas noches, cuando pasa por ahí, todavía ve a un hombre muy alto, vestido de negro, esperando un taxi, pero esta vez ya no levanta la mano solo, se queda mirando fijamente los coches que pasan, como si estuviera esperando que el mismo conductor regrese por él.